Entonces, ahora sí, muy buenos días a todos. Andrea, te cedo la palabra. Muchas gracias por dedicar este tiempo para explicarnos este tema tan importante que tiene que ver con la normatividad y con la promoción y los estímulos a estos proyectos de hidrógeno y a este mercado, este ecosistema creciente y naciente que estamos experimentando. Entonces, te cedo la palabra y bienvenida a este espacio de la Universidad del Valle. Buenos días, Julio César. Muchas gracias por la invitación a ti, a la universidad, a todos quienes hacen posible pues, esta serie de webinars. La verdad es que sí, efectivamente, pues me ha parecido súper interesante todas las temáticas que han venido abordando y por eso he estado como pendiente y atenta a poder asistir a los anteriores webinars. Entonces, pues muchas gracias por invitarme a este espacio. Gracias a todos los que están aquí entusiastas del hidrógeno y que quieren conocer un poquito de lo que les puedo contar desde mi experiencia. Para contarles quién soy, yo soy ingeniera química, bueno, digamos que en otra conversación, pero en el contexto profesional estudié ingeniería química. Hice una maestría hace ya 12 años en España en energías renovables, pilas de combustible e hidrógeno, cuando el hidrógeno no estaba de moda, sino que todavía era una conversación muy a nivel de academia y todavía no había tanta promoción del mismo. Y pues eso desde ese entonces, y de hecho también mi proyecto de maestría tuvo que ver con el desarrollo de hidrógeno, con otras tecnologías que todavía hoy en día no estamos conversando sobre ellas. Pero de ahí pues nació como todo el interés del desarrollo de temas de hidrógeno. He estado trabajando entre academia, consultoría, sector público en temas relacionados con justamente el desarrollo de las energías renovables, de consultoría del sector energético sumado o alineado con temas de sostenibilidad, de cambio climático, de economía circular y pues más recientemente también muy directamente con bioenergía e hidrógeno. Como les mencionó Julio César, tengo vinculación en este momento con la Universidad Distrital, pero pues esta charla la hago como a nombre propio y a nombre digamos que de la experiencia y el conocimiento que he tenido en el sector, porque además, pues como se imaginarán, desde que hice la maestría, pues he estado como haciendo el seguimiento del desarrollo del hidrógeno, tanto a nivel internacional como en Colombia, y pues afortunadamente en los últimos 3 años el cambio, 3, 4 años, el cambio ha sido bastante notable y eso es lo que nos tiene aquí reunidos. Entonces voy a ir directamente a la presentación. Les pido excusas si de pronto no miro tan directamente a la cámara porque tengo aquí en la segunda pantalla las diapositivas y pues tenemos bastantes cosas para conversar, entonces yo creo que lo más importante es aprovechar el tiempo aquí. Entonces, como les comentaba Julio César, pues el enfoque de la charla es hablar un poco de ese escenario normativo y vamos a hacer como un recorrido a través del tiempo de lo que ha venido pasando en el escenario del hidrógeno. Ay, Dios mío, no. Ahora sí, entonces el contenido que vamos a tener es inicialmente pues una mirada o un tema de relevancia al hidrógeno. Me gustaría hacerles así como de manera rápida una encuesta, si por favor pueden reaccionar con la manito arriba, quienes están familiarizados con las diferencias entre hidrógeno verde, hidrógeno azul y hidrógeno blanco. Y de pronto manita hacia, creo que usted tiene la opción de manita hacia abajo, o con una reacción distinta de la carita sorprendida, quienes de pronto no tengan la información. No creo que todos, estamos aquí entre expertos. Listo. Vamos a hablar de la relevancia del hidrógeno, unos temas de contexto que seguramente pues todos ya están familiarizados, algo del panorama internacional, donde más tiempo nos vamos a tomar va a ser en esa sección 3 que es esa evolución de la normativa y dentro de esa evolución de la normativa, pues particularmente y desde mi experiencia les puedo contar un poquito más acerca de uno de los instrumentos que ya existen y que están, pues, digamos que a disposición de quienes quieran desarrollar los proyectos de hidrógeno con enfoque energético. Mencionaré también cuál es esa lista de documentos y de herramientas normativas en construcción que pueden seguir contribuyendo al enriquecimiento del sector.
y pues un par de comentarios finales, un poco desde mi perspectiva y de lo que he visto que ha ocurrido con el sector a lo largo de los años y ya pues digamos que estaré abierta a cualquier a solucionar cualquier inquietud que pueda surgir. Entonces, bueno, relevancia del hidrógeno, creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo y probablemente se ha repetido en varias ocasiones en charlas anteriores. El hidrógeno se identificó como un energético estratégico y que da la oportunidad de descarbonización de la economía, pero no solo en el sector energético, sino también pues para descarbonizar usos industriales de ese hidrógeno que tiene unos usos convencionales, principalmente ya lo sabemos, en la producción de acero, en la refinería, en la producción de fertilizantes, incluso en algunos países en producción de cemento. Ahí hay un uso, una demanda de hidrógeno que actualmente se produce por el proceso de reformado de metano con vapor, metano que viene, pues, que viene siendo el gas natural, y que por lo tanto pues implica unas emisiones de gases de efecto invernadero y que si se produce el hidrógeno a través de otras rutas, pues podemos aportar a la descarbonización. Ya en el enfoque propiamente energético, se habla de que es un vector versátil. ¿Por qué? Porque le da gestionabilidad a esos recursos renovables de los cuales yo no puedo tener una certeza de cantidad del residuo en el tiempo ni a lo largo de las 24 horas del día. Entonces, esa famosa conversación que solemos tener en el sector eléctrico alrededor del cargo de confiabilidad de que posan algunas tecnologías porque pueden estar y garantizar que están disponibles sin importar la variación en la demanda de energía eléctrica, pues entonces allí digamos que el hidrógeno permite un poco esa gestión de esas fuentes que son más variables y más impredecibles en la matriz energética, pero que son las que estamos tratando de promover como fuentes no convencionales de energía renovable para que también entren a ser un actor relevante en la matriz. Entonces, creo que en eso estamos de acuerdo. También pues representa una oportunidad económica y de reindustrialización. Justamente en esa promoción de la integración del hidrógeno como energético, pues se ha identificado que también tener esa producción con fuentes no convencionales de energía renovable me da una disponibilidad de hidrógeno para crear unos mercados que probablemente no están desarrollados dentro de los países. El caso, digamos que más fácil de ejemplificar es el caso de los fertilizantes, porque pues no todos los países tienen una elevada producción de fertilizantes, en muchos casos se depende de la importación y al tener una de las materias primas principales para la producción de amoníaco, de urea, como es el hidrógeno, pues entonces se crea un espectro nuevo de oportunidad y allí pues esto es lo que se está queriendo explorar, no solo en Colombia, no somos el único país que ha identificado estas oportunidades, sino que es algo que está pasando en el escenario del desarrollo del hidrógeno a nivel mundial. Entonces, pues allí se crean esas oportunidades. También oportunidad económica en cuanto a que ahora lo vamos a ver, pues como hay una oferta y una demanda y algunos países con mayor emisión de gases de efecto invernadero han identificado que el hidrógeno pues debe estar haciendo parte de sus estrategias de descarbonización, pues van a tener un incremento en la demanda del hidrógeno que no siempre de manera autónoma pueden abastecer y por eso entonces países como nosotros que tenemos una alta disponibilidad en energías renovables no convencionales, pues podemos entrar ahí a jugar un papel interesante como proveedores de ese hidrógeno a esas economías. Allí, digamos que creo que el sector o la región de Latinoamérica se ha, se ha identificado a sí misma como, como proveedora de esos otros, a esos otros países con gran demanda y pues allí también entonces representa una oportunidad de desarrollo económico. Y finalmente, pues la contribución, digamos que a la seguridad energética, a diversificar esa matriz energética, dando como la opción, porque no solo se puede producir hidrógeno a partir de excedentes de energía solar o de energía solar fotovoltaica, sino que también se puede con energía eólica, pero también con biomasa y bueno, si quisiéramos incluir pequeñas centrales hidroeléctricas,
los países que estén desarrollando, que empiecen a implementar posiblemente energía nuclear, que la semana pasada pues teníamos una charla, pues tenían aquí la invitada, era una charla al respecto de las aplicaciones de energía nuclear. Entonces, entre más oportunidad de gestión y aprovechamiento haya de las fuentes internas de cada país, pues se aprovecha y se aporta a la seguridad energética. Entonces, ya digamos que dentro de este contexto, quería traer aquí simplemente tres cositas muy puntuales del contexto internacional para que estemos como ubicados en cuál es la realidad del sector a día de hoy. A día de hoy, entonces, la producción de hidrógeno está, como ya les había mencionado, centrada en el proceso de reformado de metano con vapor. Digamos que es el proceso que más relevancia, que más bien cantidad de hidrógeno produce hoy en día. También hay producción de hidrógeno a partir de carbón y también, pues digamos que aquí directamente a través de electrólisis eh, para, para aplicaciones energéticas puntuales. Esa es la información que nos da la Agencia Nacional, la Agencia Internacional de la Energía con su reporte de hidrógeno hasta el año pasado. Y me parece interesante también que miremos cuáles son los países que están consumiendo ese hidrógeno en cantidades pues representativas. Entonces, se cuenta que pues la demanda, perdón, la oferta de hidrógeno está desde China, Medio Oriente, Estados Unidos, India, Europa, y ya luego pues tenemos aparecer nosotros como Latinoamérica, son donde se produce el hidrógeno. Claramente, esa cantidad de hidrógeno en China, Medio Oriente, Estados Unidos, está principalmente a través de el reformado de metano con vapor, a partir de gas natural y a partir de carbón. Entonces, ahí por eso es que en el uso convencional, en lo normal que ocurre con el hidrógeno, sin entrar a desarrollar un sector energético, una descarbonización, pues hay una generación de emisiones muy alta y por eso digamos que el interés de estos países altamente productores y también consumidores en hacer una transición en la forma de producción. Tenemos entonces aquí la demanda. ¿Quién demanda hidrógeno hoy en día? Ese hidrógeno que es general, digamos, principalmente gris o negro. Eh, Norteamérica aparece en primer lugar en la demanda, le sigue China, Medio Oriente, si se dan cuenta, podría parecer que la producción de China es tan elevada que le cubre su demanda y que incluso de pronto le permite hacer parte del mercado internacional entregando excedentes. Eso es una suposición un poco ligera, pero finalmente lo que quiero es que veamos que pues esos tres primeros actores productores siguen siendo los tres primeros actores consumidores de hidrógeno y por lo tanto quienes deberían sentarse a pensar en cómo descarbonizar sus procesos en los que usan este hidrógeno. Y ahí está la oportunidad. Y finalmente, pues nuevamente digamos que la fuente de ese hidrógeno, pues como aquí para confirmar que se produce principalmente en refinerías, que se produce también a partir de carbón, digamos que aquí hay unas clasificaciones en las que se está haciendo la especificación de que se produce en sitio, pero sin captura. Hay proyectos grandes, ustedes saben que China es el mayor productor de carbón del mundo y en parte pues también por eso la responsabilidad o su cuota en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero y China tiene ya algunos proyectos pilotos que implementan captura de carbón, alguna captura de CO2, pero pilotos, aunque son pilotos grandes, todavía son pilotos entonces, pues digamos que la representatividad de esos proyectos versus el uso convencional que tienen del hidrógeno sin captura, pues todavía digamos que no muestra cifras muy relevantes. Tenemos aquí entonces que identificar esa oportunidad de descarbonizar la demanda ya existente y además, digamos que contribuir o encaminarse hacia la seguridad energética, la creación de nuevos nichos de negocio,
pues ha hecho que desde el 2015, más o menos 2017, por ahí hay una referencia del 2015, los países hayan empezado a crear estrategias o hojas de ruta que implementen o que les digan, digamos que les den señales de qué acciones deben tomar para desarrollar el mercado del hidrógeno al interior de sus países y cómo articularse con lo que está pasando en la región en la que están cada uno de los países. Entonces, el pionero en este caso y esta referencia que tengo es de diciembre del 2017, lo hizo Japón. Hay una iniciativa antes en el 2015, pero pues a partir de allí vemos cómo todos los países han empezado a entrar en esa misma dinámica. El 2020 y 2021 fue como el momento de inflexión en el que más países desarrollaron sus documentos de hoja de ruta o de estrategia de hidrógeno. También lo hicimos nosotros aquí en Colombia a partir del 2021 y varios de esos países, sobre todo los pioneros, ya han publicado una segunda y hasta una tercera versión, actualización de sus metas, de esas hojas de ruta. Al final, en el enlace en los enlaces que les dejo en la bibliografía, está el enlace a un documento bastante interesante que está actualizado a julio del 2025, en el cual, ay, Sí, perdón, sí se escucha un poco bajo. voy a hablar más duro porque yo Ahí normalmente está hablo muy mejor. fuerte y Ahí está ¿sí? mejor, sí, Bueno, si súper. llega a pasar, a veces es una cosa como que el internet se pone lento, el computador tiene Sus sus momentos, momentos. pero entonces me avisan y yo estoy aquí pendiente. Vale, gracias. Entonces, como les decía, se empezaron bueno, se han hecho más de una actualización de esas hojas de ruta en algunos países, Alemania, Japón tiene varias actualizaciones, China, de hecho, incluso las primeras versiones de China estaban completamente en mandarín y la más reciente pues ya está disponible en inglés. Entonces, como les decía, la bibliografía les dejo el enlace a un documento Word, bueno, un enlace, una página en la cual está pues un informe en el que están los enlaces de todas las estrategias de hidrógeno a julio de 2025, tanto las primeras que salieron como las versiones finales para todos los países. Es súper interesante. Y un poco de ese documento, saqué esta gráfica que muestra que, pues bueno, Europa es como la más avanzada, 27 países en Europa tienen hoja de ruta, en Latinoamérica 10 países, en Asia 10 y pues bueno, ahí están el resto de las regiones. Importante mencionar, sobre todo cuando pensamos en escenarios de mercado y de ser exportadores, que recientemente, porque uno de nuestros mercados objetivos principales es Europa, que recientemente pues también ha habido una alianza y un trabajo conjunto entre los países del norte de África, lo que llamamos la región MENA, y ellos pues también han hecho avances importantes y tienen pues unas ventajas similares a las nuestras, que es como la alta disponibilidad del recurso solar y una ventaja competitiva frente a nosotros y es la cercanía al continente europeo. Entonces pues eso siempre hay que tenerlo en cuenta porque creo que también, sobre todo quienes se han desarrollado ese proyectos, pues el mínimo siempre estudio de mercado para conocer pues cuáles son mis oportunidades, mis retos y cuál es mi competencia en el sector. Entonces, ¿qué han buscado estas hojas de ruta o estrategias? Como ya les había dicho, identificar oportunidades y sectores claves para el desarrollo dentro de cada país. La realidad de cada país varía, entonces no siempre las metas y los sectores que se van a identificar son exactamente los mismos o las metas igual de ambiciosas. Identificar requerimientos normativos, técnicos, regulatorios de mercado que habiliten esa implementación o ese desarrollo del sector. Eh, la clave, una palabra que a mí me parece tan importante y que a veces perdemos un poco de vista, y es priorizar. ¿Por qué? Porque en hidrógeno, pues como se dieron cuenta y como lo hemos venido conversando y lo han venido viendo en todas las sesiones de los webinars, hay muchas oportunidades. Y eso lo hace muy interesante, pero también puede llegar a ser un factor que actúa en contra porque se desvía la atención y entonces hay muchos esfuerzos simultáneos en distintas áreas y entonces se empieza a haber una competencia incluso dentro del mismo sector y como es un sector tan incipiente, no solo en Colombia, sino en todo el mundo,
pues entonces eso puede retrasar el real desarrollo del sector. Por lo tanto, y de hecho creo que en esto se ha avanzado mucho, tanto en Colombia como a nivel internacional, en adelantar estudios que nos permitan tener las señales claras de hacia dónde deberían estar las primeras acciones. No quiere decir que todo lo demás no se haga, pero hay sectores, hay aplicaciones que probablemente puedan lograr un cierre financiero en un menor corto plazo, puedan tener, digamos que un marco habilitador, regulatorio que esté más cercano a lo que ya existe y entonces que haya menos trabajo por medio. Entonces, esa palabra priorizar, súper importante que la tengamos siempre en mente. Y también, pues esas estrategias dan las señales. A partir de esa evaluación y priorización, pues se dan las señales de qué debería ocurrir, tanto en el marco normativo como en el digamos, oportunidades de mercado, y bueno, en general y principalmente en estas dos. Listo, entonces ahora sí entremos en materia de lo que nos trae acá. Un poco la línea de tiempo, seguramente la mayoría de estos documentos ustedes ya los han oído mencionar, pero pues aquí sí es como se ha venido desarrollando aquí en el país. Dijimos que a partir del 2021 tuvimos hoja de ruta, entonces ¿por qué estamos mencionando temas o evolución normativa antes del 2021? Porque en el 2014, con la promoción de las fuentes no convencionales de energía renovable, la ley 1715 pues creó unos instrumentos que, como ya saben, pues actualmente digamos que también alcanzan a darle cobertura a los proyectos de hidrógeno. Entonces, si no hubiésemos tenido ese antecedente cuando entraron o cuando empezamos a hablar de hidrógeno, pues no hubiéramos tenido a qué recurrir y el camino a recorrer hubiera sido mucho más largo. Entonces es importante que la ley 1715 pues sigue siendo como ese derrotero, ese antes y después del desarrollo de estas nuevas fuentes de energía dentro del país y del hidrógeno como vector de dichas fuentes. Está también la ley 2169 del 2019, porque esta es la ley de descarbonización y entonces pues también menciona el hidrógeno y digamos que abre una puerta de oportunidad. Lo vamos a ver un poquito más detallado en la siguiente diapositiva. En el 2021, como ya mencioné, tuvimos la publicación de la hoja de ruta de manera también muy articulada. En ese mismo año publicamos la ley 2099, la ley de transición energética, y allí es donde se le da la instrucción al sector de que dentro de ese alcance que tenía la ley 1715, pues también deben entrar las denominaciones de hidrógeno verde, hidrógeno azul. Hay una mención importante a hacer, no sé si de pronto aquí a lo mejor haya alguien que no sea de Colombia, y es que la definición de hidrógeno verde en Colombia le da alcance no solamente a la producción de hidrógeno mediante electrólisis con energía que venga desde proyectos solares fotovoltaicos, energía eólica o pequeñas centrales hidroeléctricas, sino que también considera los procesos de producción de hidrógeno a partir de biomasa, por ejemplo, y allí hay procesos bioquímicos, procesos termoquímicos y también los procesos, por ejemplo, desde fuentes como la geotermia, que aunque dentro del país aún no hay proyectos operativos, pues digamos que es un sector que también se quiere desarrollar. Entonces es importante eso porque dentro de las clasificaciones de colores que existen en el mundo, en algunos casos la biomasa la separan del color verde y le asignan otros colores. Entonces, por eso es que digamos un poco la denominación de colores puede llegar a ser confusa porque no está completamente estandarizada de igual manera en todos los países. Pero para Colombia, hidrógeno verde incluye producción de otras fuentes no convencionales y a través de otras rutas distintas a la electrólisis. La electrólisis sí, pero con otras rutas también tenidas ahí en cuenta, y eso es importante. Y en el hidrógeno azul, también es importante mencionar que en muchas de las hojas de ruta, sobre todo en Europa, las hojas de ruta están enfocadas en hidrógeno verde únicamente. Nosotros incluimos el hidrógeno azul porque tenemos una gran producción de hidrógeno en refinería, no tanto todos los países de Europa,
Y en esa producción de hidrógeno de refinería, pues la primera, digamos que alternativa que se podría llegar a tener es mantener el proceso, pero incorporar sistemas o tecnologías de captura de gases de efecto invernadero para minimizar o reducir más bien la huella de carbono de ese proceso, y entonces por eso dentro de nuestra ley pues hacemos alcance al hidrógeno azul. En el 2022, entonces, hay dos documentos ahí como normativos intermedios derivados justamente de esa 2099, y son la resolución OPE 319, en donde ya se incluye dentro del listado de bienes y servicios de los incentivos tributarios de la 1715 al, al hidrógeno verde y al hidrógeno azul, y el decreto 1476, que lo voy a mencionar ya más adelante, entonces ya hablamos un poquito de él, pero digamos que se suma ya a las indicaciones que da la 2099. En el 2023, entonces, tenemos el decreto 2235. Bueno, primero la ley del Plan Nacional de Desarrollo, que también entonces hace lo mismo que hizo en su momento la 2099, es decir, bueno, vamos a ampliar el alcance también para hidrógeno, no solo verde, azul, sino blanco. Y blanco, para quienes de pronto no estén tan familiarizados, es el hidrógeno natural o el hidrógeno geológico, que digamos que durante mucho tiempo en la conversación de hidrógeno hablábamos de que el hidrógeno, al ser el elemento más abundante en la naturaleza, pues no se encontraba disponible en estado puro, sino que haciendo parte de la molécula del agua, y que por eso pues tenemos que hacer procesos para separar el hidrógeno de la molécula del agua. Pero en Mali, hace unos 20 años más o menos, pues hubo un hallazgo de hidrógeno en el subsuelo, y a partir de allí pues eso despertó como un interés. Hay una operación ya de extracción de hidrógeno desde hace bastante tiempo, y pues digamos que hemos venido evolucionando en la tecnología para identificar y entender dónde pueden estar estos yacimientos de hidrógeno natural o de hidrógeno blanco, y por eso pues ya digamos que el país, al tener también una riqueza geológica pues muy grande que ya todos conocemos, pues entonces toma la decisión de también incluirlo dentro del alcance de los incentivos. Y por eso sale el decreto de 2235, que es a través del cual el ministerio pues busca un poco empezar a dar unos lineamientos para esta incorporación, porque es distinto hablar de un hidrógeno que voy a producir a partir de la molécula del agua, o que lo voy a separar de otros compuestos, de otros procesos, a pensar en un hidrógeno que voy a extraer del subsuelo. Ahí empiezan a entrar otras consideraciones. En el 2024, entonces, se sigue avanzando en cuanto al desarrollo normativo. Entonces está el decreto 1597, que ya lo vamos a ver en la siguiente para no adelantarme. También se publica la hoja de ruta de la transición energética justa, y es importante porque esa hoja de ruta, también vamos a ver más adelante, pues hace una revisión de las metas iniciales de la hoja de ruta de hidrógeno y hace una reformulación de esas metas. Y finalmente, y por qué lo menciono aquí de manera específica, en el 2025 se hace la actualización de la resolución 319, es la 135, porque un poco pues desde mi experiencia les puedo contar alguna información relevante sobre este mecanismo de incentivos para los proyectos de hidrógeno, y en eso vamos a profundizar un poquito más adelante. Entonces, Dios mío, el tiempo vuela. Tenemos entonces que la ley 1715 crea los incentivos, que la 2169 declara el interés en el hidrógeno como una alternativa o un habilitante para esas metas de descarbonización. En la 2099 entonces tenemos que se aparecen las definiciones que tendrá Colombia de hidrógeno verde y azul, y da la instrucción de la ampliación de los incentivos de la 1715 a esos proyectos de hidrógeno verde y azul, y la 2294 que dice también ampliémoslo al hidrógeno blanco, y esta es la definición de hidrógeno blanco. Claro, las leyes nos dicen qué debemos hacer, pero no nos dice el cómo en detalle. Entonces, por eso, pues, el Ministerio de Minas ha sido quien ha estado desarrollando estos instrumentos normativos para permitir el Ministerio también y sus entidades adscritas para lograr llevar digamos que a feliz consecución de lo que formulan las leyes. Entonces, en el 1476 se habla de los lineamientos específicos. Allí hay una serie de definiciones. Es importantísimo
que le den una revisión, porque además también en este decreto se introduce la mención de los proyectos de bajas emisiones, hidrógeno de bajas emisiones. ¿Por qué? Porque como les decía, en el mundo empezó a ser muy confuso hablar de los colores del hidrógeno, porque además entre un país y el otro probablemente podrían haber pequeñas diferencias entre la denominación de verde. Bueno, el rosado sí se sabe que es el hidrógeno de energía nuclear, pero hay una gama ahí de colores en las que hay como una cierta posible confusión. Entonces, pues el sector identificó que lo importante es empezar a hablar de hidrógeno de bajas emisiones y que para eso entonces pues tenemos que establecer un límite de emisiones por cantidad por kilogramo, tonelada de hidrógeno que se produce para saber pues dónde está ese límite de lo que sí es de bajas emisiones y lo que no correspondería a bajas emisiones. De momento, el hidrógeno verde y el hidrógeno azul entran dentro de esa definición de bajas emisiones y además los incentivos se siguen categorizando como verde y azul porque esa definición viene de la ley. Hasta que no haya un documento ley que modifique la definición que tenemos en la 2099, seguiremos hablando en la aplicación por ejemplo, de los incentivos, pues de estas categorías de verde, azul y blanco, pero estamos transicionando hacia las bajas emisiones cuando esté completamente regulado. Listo, tenemos entonces también el 2235, que como les decía, es el que empieza a formular cómo entonces la Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene un rol para empezar a asignar áreas, así como se hace con la extracción de hidrocarburos, para la exploración, identificar zonas estratégicas del país y empezar a hacer exploración para identificar yacimientos. Ustedes vieron que hace 2 meses pues, hubo un anuncio muy importante de que pues se confirmaron las primeras manifestaciones de hidrógeno en 3 regiones del país, si no me falla la memoria, si no son 3 o 4, y pues esa es una primera señal, digamos que habilitante del interés que tenemos. Todavía hay un largo camino por recorrer, pero digamos que para caminar, para correr primero hay que gatear y luego caminar, entonces vamos en la ruta adecuada. Y tener estos decretos pues nos dan como la pauta de saber cuál es el camino a recorrer o cuál es el mecanismo que se debe seguir. También entonces el decreto 1597, entonces ese es el que me da el lineamiento, ya formaliza el tema de las hidrógeno de bajas emisiones y tiene digamos que capítulos que están centrados en hablar de qué es esto de la certificación de origen. No sé si aquí ya han tenido espacios de conversación, no recuerdo haber estado en ninguno en el que se hable puntualmente la certificación de origen, probablemente en las intervenciones que hizo en su momento el ministerio. ¿Por qué? Porque cuando se piensa en el mercado del hidrógeno a nivel internacional, pues como les decía, el enfoque de Europa ha estado principalmente en hidrógeno verde. Si yo le quiero vender a Europa, pues voy a tener que probar que el hidrógeno y cumplir con los requisitos que la misma normativa europea tiene establecidos para sus proyectos internos para la transacción comercial del hidrógeno. Y si quiero ir a ser competitivo, pues debo cumplir con unos criterios y entonces pues parte del desarrollo que hace el país es evaluar cuáles son esos mecanismos de certificación, existen varios, y que más se adecuan o cómo podemos tomar elementos probablemente y hacer una adaptación de esos mecanismos de certificación para ser competitivos en el mercado exterior. Entonces, ahí se habla un poco del tema de la certificación de origen del hidrógeno, se habla de los sistemas de información y crea también el ecosistema de hidrógeno, que es un portal del ministerio, y es bien importante que conozcan todos, no sé si se ha mencionado aquí en varias ocasiones, que conozcan que existe ese portal, porque lo que se busca es que a través de ese portal se centralice toda la información existente relacionada con hidrógeno, pero no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Allí se publica, por ejemplo, la participación del país en escenarios de conversación internacional, donde se identifican oportunidades, hay documentación técnica muy rigurosa, papers e informes, no solo de Colombia, sino de otros países. Entonces, súper recomendado que hagamos uso de esa herramienta. Ahí les dejo el enlace, pero es solamente escribir ecosistema hidrógeno ministerio y les va a aparecer o EcoH2
Ministerio de Minas y Energía y les va a aparecer el portal. Y un poco pues aquí como la información que suministra. ¿Por qué? Porque esa centralidad de información pues permite que alguien que sea pronto nuevo en el sector identifique que ya está, digamos que no llegue tan perdido, no sea una búsqueda en Google ni en ChatGPT, sino que sea una búsqueda en el lugar adecuado, con la estructura adecuada para llegar a esa información. Y finalmente también se mencionan algunos sistemas tarifarios en este decreto. Para hablar entonces de la evolución también, pues nosotros hicimos una primera formulación de metas con la hoja de ruta en el 2021 y se establecían algunas metas hasta el 2030. Esta imagen que tienen ahí es tomada directamente del documento de la hoja de ruta. Establecía metas en la producción de hidrógeno verde y hidrógeno azul y metas en la demanda, principalmente enfocadas en el sector transporte y metas en la industria, pero sí digamos que hacer como una identificación específica de industrias estratégicas o claves para el desarrollo del mercado del hidrógeno. Entonces, ¿qué cambio hubo entre esa hoja de ruta del 2021 y la, digamos que reformulación de metas que se hizo el año pasado a través de la publicación de la hoja de ruta de transición energética? Pues que digamos, en el trabajo de estos años se identificó que, por ejemplo, el sector transporte, que se veía como un sector tremendamente estratégico y de pronto líder en esa implementación de hidrógeno, pues a lo mejor no es tan líder y no es tan estratégico porque se identificó que hay otros que tienen mayor nicho de oportunidad, como por ejemplo la producción, perdón, de fertilizantes verdes de amoníaco verde. Que de hecho, pues el proyecto más grande que tiene Colombia en este momento, digamos que ya casi que operativo 100%, seguramente aquí creo que estuvieron ellos invitados, pues está enfocado en este momento en la producción de fertilizantes porque allí es donde pues se ha identificado con mayor oportunidad. En transporte, la descarbonización del transporte pues tiene, digamos que mayor viabilidad a través de la electrificación. Sí hay oportunidades en el transporte de pasajeros, en el transporte de carga, pero allí todavía hay muchos desafíos tecnológicos. Entonces, por eso las metas se reformulan y si se dan cuenta aquí, principalmente es como lo más representativo a ver, pasa de tener aquí una cantidad de vehículos ligeros, vehículos pesados, eh, hidrogeneras o estaciones de suministro de hidrógeno, un número ya específico, a tener una meta de cero kilotoneladas de hidrógeno en el sector transporte para 2030 y ya para 2040 pues se empiezan a tener más participación. Entonces es digamos que una mirada interesante porque pues ya no, y de hecho el sector, las señales que da el sector, pues ya no está tan enfocado en esta meta que se había formulado de transporte desde la hoja de ruta. Por eso es necesaria la actualización. También aquí tenemos unas metas de hidrógeno verde que pues considerando la disponibilidad de proyectos de fuentes no convencionales operativos y proyectos de fuentes no convencionales que deben entrar o que se quiere que entren a abastecer al sistema interconectado nacional, pues digamos que allí también hubo necesidad de reformular esas metas, porque probablemente pues, o sea, lo que se tenía propuesto, pues no se va a lograr en el plazo del 2030, pero también, como les decía, se identificó que ahora hay algo que en esa hoja de ruta no se estaba mencionando puntualmente y es la oportunidad a través de la producción de fertilizantes y pues otros energéticos también está. Aquí no se contemplaba en transporte el aporte del hidrógeno a la producción de SAF, de los combustibles sostenibles de aviación, y ahora sí se tiene. Entonces, bueno, voy a ir porque cada vez que miro el reloj me asusto. Aquí entonces, pues quería simplemente traer a mención algunos documentos de política pública COMPES que de alguna manera, aunque no todos mencionan directamente el hidrógeno, pues sí tienen relación con el desarrollo del hidrógeno en el país. Está la política de crecimiento verde, porque pues es como un paraguas para todos esos proyectos energéticos, estrategias que se alineen con ese desarrollo sostenible.
con el desarrollo sostenible, perdón. El COMPES 4075, que es el de la transición energética, es decir, frontalmente habla del hidrógeno y habla como un habilitador. El 4118, que es el de la Política Nacional Portuaria, por varias cosas, porque los puertos podrían volverse unos hubs de producción de hidrógeno ahí para la exportación directa, y también pues porque se requiere hacer una revisión de la infraestructura portuaria que se debería desarrollar para viabilizar esta exportación. Hay, digamos que un estudio que realizó el DNP con apoyo del Banco Mundial, que está disponible y que hace poquito publicaron, y hay otra fase 2 que se está adelantando al respecto. Está el COMPES 4129, que es el de la Política Nacional de Reindustrialización, porque además da señales de crecimiento de ciertos sectores de la industria en los cuales pues el hidrógeno como materia prima puede ser estratégico. Y el 4137, que es el de apoyo a la transición energética, porque da digamos que señales de financiación y de cómo lograr llevar a cabo esta implementación. Dios mío, no me quiero pasar de tiempo, entonces creo que aquí ya todos conocen cuáles son los 4 incentivos que crea la ley 1715. Esos incentivos estaban inicialmente enfocados en fuentes no convencionales de energía renovable, también en gestión eficiente de la energía, y ya sabemos que ahora tienen alcance a hidrógeno. Aquí simplemente quiero hacer mención de cuál es el requisito que se establece para la solicitud de esos proyectos. Como requisitos generales hay varios, están en los distintos artículos de la resolución 135, pero puntualmente para hidrógeno, en el caso de hidrógeno verde, pues se requiere el registro, en caso de que la energía eléctrica provenga de la red, del sistema interconectado, pues un registro y una certificación de que esa energía es verde, es decir, que proviene de una hidroeléctrica y no de una termoeléctrica, eh, porque puede haber debe haber ese contrato. También en los proyectos nuevos, pues digamos que en todos debe haber un soporte técnico que muestre cómo todo es, cómo está eh, diseñado el proyecto, que permita validar capacidades, que permita validar etapas del proceso, porque como les decía, no es lo mismo producir por electrólisis desde energía fotovoltaica que electrólisis desde eólica, que electrólisis desde una pequeña central hidroeléctrica, y tampoco es lo mismo producir por otros mecanismos, gasificación de biomasa por vía termoquímica o digestión anaerobia y luego separación del hidrógeno por vía bioquímica, otras de las rutas que hay por el lado bioquímico. En el hidrógeno azul se solicita un registro en el portal de RENARE del Ministerio de Ambiente para poder tener como una evidencia de la disminución o de la real captura. ¿Qué pasa? No puede pasar que yo diga que tengo un proyecto de 100 toneladas de hidrógeno y que lo enumere todo como azul, y cuando yo haga la revisión de la capacidad de captura, la capacidad de captura corresponde a la mitad de esa cantidad de hidrógeno. Entonces, digamos que allí se debe poder evidenciar como esa consistencia en la información. Y bueno, el soporte técnico que les mencionaba, aquí los proyectos de la 1715 pueden ser proyectos de preinversión, inversión y operación en distintos momentos, es decir, que si el proyecto incluso ya está en operación y hubo algo de lo que se adquirió que no se adquirió con incentivos y está dentro del listado, se puede hacer la solicitud. Y dentro entonces la resolución, el anexo 3 es el que puntualmente tiene el listado detallado de bienes y servicios. En ese listado detallado, para bienes y servicios, pero pues, la categorización está dando alcance a toda la cadena de valor del hidrógeno. Entonces tenemos allí producción, compresión, acondicionamiento, almacenamiento, transporte y distribución, y finalmente el uso energético. Importante, la ley 1715, que es la sombrilla de todo lo que ha venido pasando después, es una ley de alcance energético. Por lo tanto, todo lo que esté dentro de la cadena de valor de hidrógeno que está cubierto por los incentivos debe tener una finalidad energética. Ya hemos visto que se identificó que hay otras oportunidades, entonces pues habrá que crear los mecanismos en las carteras de las cuales sea competencia,
si se quiere dar apoyo a otros proyectos que tengan que ver con el hidrógeno y que no tengan un enfoque energético. Aquí les comparto el listado de bienes y servicios que se implementó en la última resolución para los proyectos de hidrógeno blanco, en este caso para exploración, porque es la fase en la que se encuentra actualmente. Y entonces, pues rápidamente, ¿cuál es el proceso de acceso a esos incentivos? Hay una revisión de la resolución de su anexo 3 con la lista de bienes y servicios, se paga una tarifa, entra a la entidad que hace la revisión y la evaluación, que es la UFME, que genera un certificado. Con ese certificado se va a la DIAN y se hace el proceso de acceso dependiendo del incentivo. Entonces, no es el mismo trámite dentro de la DIAN si el incentivo al que se va a acceder es el IVA, o si se va a hacer depreciación, o si se va a hacer renta, o si se va a hacer arancel. Entonces, el certificado es igualmente válido, pero debe correr el proceso separado en la entidad porque son áreas separadas dentro de la entidad. Y así es como se hace efectivo el incentivo. En proyectos de fuentes no convencionales, pues se habla de que la aplicación de los cuatro incentivos puede llegar a equivaler a un 45% de ahorro en el proyecto. Entonces, pues es bastante representativo y conocer la herramienta, el instrumento, pues es clave. Tenemos aquí que entonces en construcción que está, porque esto es dinámico y se está, digamos que está en este momento, muchas cosas de manera simultánea están ocurriendo. Hay en construcción por parte del DNP una política, un COMPES de Política Nacional de Hidrógeno. Ese debe quedar, digamos que formal este año para empezar acciones hasta partir del próximo año. ¿Y por qué una política nacional de hidrógeno y no otra estrategia de hidrógeno como han hecho en otros países? Porque es como se identificó que hay otras oportunidades para el hidrógeno que probablemente no tienen ese énfasis en lo energético, ese enfoque energético, pues entonces el COMPES me permite evaluar cuáles otras entidades o cuáles otros sectores del país están involucrados y generar, digamos que recomendaciones y acciones para estos otros sectores. Por ejemplo, la cartera de agricultura, pensando en el tema de fertilizantes, en el tema de comercio, pues probablemente, o de exportación, el Ministerio de Comercio Exterior, también el Ministerio de Transporte, pensando en el aporte a la producción de SAF, o sea, hay una gama muy, muy grande. Y eso es lo que busca, digamos que consolidar el COMPES, que pues próximamente probablemente lo conoceremos y sabremos en detalle qué propone. También olvidé mencionando por acá en el decreto, ¿cuál fue? En el 1597 también se le asigna como la responsabilidad a la CREC de revisar con relación al hidrógeno, y entonces por eso pues la CREC este año hizo la publicación de las perspectivas regulatorias y tiene una agenda, digamos que de revisión y de probable publicación de regulación para la integración del hidrógeno, sobre todo, digamos, pensando en posibles aplicaciones de blending, del transporte del hidrógeno a través de las tuberías de gas natural. Digamos que esa es una tarea que está adelantando la CREC. Hay una agenda de hidrógeno dentro de la CREC. Está en trabajo conjunto entre el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente el formular una resolución para establecer el umbral de emisiones de gases de efecto invernadero para los proyectos de hidrógeno. Está la parte de mecanismos de asignación de áreas para hidrógeno blanco, que también es un trabajo conjunto entre el Ministerio y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Hay un decreto también para establecer agentes de la cadena de valor del hidrógeno, digamos que hay que particularlos. Está en el Congreso una iniciativa parlamentaria que es la ley 5, bueno, el proyecto de ley 451, perdón, para incentivar el ecosistema del hidrógeno. Todavía está, creo que ha pasado 2 sesiones de Cámara y le faltan otras 2 hasta donde tengo, y pues probablemente ahí todavía surjan modificaciones. También está disponible en la página del Congreso, cualquiera lo puede consultar. Y otras cosas que están ocurriendo de manera simultánea. Existen mesas de trabajo para definir lo que les mencionaba, el esquema de certificación, mesas de trabajo en las que participa la ONAC y otras entidades, digamos que del sistema de aseguramiento de la calidad. También el tema de implementación de normas técnicas. Aquí traje una imagencita de una publicación de Icontec, en donde menciona que ya hay, digamos que establecidas claramente 39 normas técnicas colombianas relacionadas con la manipulación y con la gestión segura del hidrógeno, 36 enfocadas en producto, una en proceso, una en método de ensayo, una en terminología y 12 normas internacionales.
Entonces, pues hay mucho trabajo adelantado, hay muchas entidades trabajando de manera conjunta. Como les decía, Icontec pues tiene una mesa de trabajo sobre hidrógeno también de manera permanente y también desde el Instituto Nacional de Metrología y con apoyo de cooperantes internacionales, pues están adelantando un proyecto justamente del aseguramiento de la calidad alrededor del hidrógeno. Les puedo compartir también, esto sí no está como enlace porque es un documento que tengo en PDF, pero puedo también compartir un documento en PDF que publicó el ICONTEC, en donde está pues el resumen de todas estas 39 normas nacionales y las 12 internacionales. Y finalmente mis comentarios para cerrar, Dios mío, perdón el tiempo, pues que evidentemente Colombia ha estado haciendo muchos avances en un plazo de tiempo corto y además alineado con lo que está ocurriendo en el sector internacional digamos que en la dinámica internacional alrededor del hidrógeno, entonces pues debemos sentirnos como satisfechos. Yo sé que a veces siempre se ve como todo lo que falta, porque siempre es más fácil ver lo que siento de lo que carecemos, pero la verdad es que hemos estado alineados con lo que viene ocurriendo en el sector. De hecho, también pues tenemos una articulación, digamos que una conversación cercana siempre entre el sector público y el sector privado, justamente porque además todavía hay cosas que se están entendiendo y se están identificando lo que les hablaba de la priorización. Hace parte el hidrógeno de la política energética nacional y también pues se piensa en su integración con otras industrias y existe una agenda regulatoria, agenda es decir, una mirada o una hoja de ruta a lo que debería seguir en temas regulatorios que pues integra, como les decía, por ejemplo en el COMPES, a distintos actores gubernamentales. Y ya con eso, entonces por acá les dejo la bibliografía y pues muchas gracias por la atención, muchas gracias Julio César. Mil disculpas por el tiempo tan justo. No, Andrea, todo lo contrario, gracias a ti. Creo que es que estos temas son bastante relevantes, ¿no? Y creo que la palabra incentivo también genera expectativa. Cómo las personas que están interesadas desde las empresas, la academia, inversión, cómo pueden acceder a esos incentivos en pro de, pues, de participar en todo este tema de la evolución del mercado del hidrógeno. Em, en este momento, entonces, pues le doy la palabra al público para que hagan sus preguntas. Ya puede ser vía micrófono abierto o a través del chat. Entonces, sí, bueno, vamos a compartir la presentación como varias personas han hecho la solicitud, ¿sí? Bueno, mientras dice aquí José Ortiz, quisiera agregar que desde el Ministerio de Minas y Energía se avanza en proyecto de decreto para creación de comisión intersectorial que ayude a gobernanza institucional. Bueno, gracias, José, por el Muchas, aporte. muchas gracias. Yo te tengo una pregunta, Andrea, o más bien dos. En la, en estas discusiones o mesas de trabajo que se tienen en torno al hidrógeno, en la como articulación de actores que hacen parte como de los hubs, una de las preocupaciones es el tema de los incentivos, tal como tú dijiste tú hace un rato, pero en las aplicaciones que son no energéticas, que esas todavía están, creería yo que están un poco crudas, pero que en un departamento como el Valle del Cauca, hablando específicamente del tema de fertilizantes, siendo el Valle del Cauca un departamento pues agroindustrial que tendría, o que sí, que tendría un gran potencial de aplicación de fertilizantes verdes, ¿tú cómo ves ese panorama a futuro cercano de que estos incentivos se logren dar o no? Pensando también en que pues estamos a un año de un cambio de gobierno y que eso también podría afectar como la continuidad en esta celeridad de la generación de estas políticas públicas. Pues bueno, yo creo que sí, y sin entrar en temas políticos, hay unas señales muy claras que está dando el sector. Hay digamos que un trabajo permanente y me parece interesante mencionar que así como por un lado desde el gobierno se está adelantando este documento COMPES, que como les digo debe quedar formalizado este año, y que ese documento COMPES, desde hecho desde las mesas de creación, digamos de inicio o de instauración del ejercicio de construcción del COMPES, se ha hablado de que se va a integrar toda la parte de fertilizantes. También está al mismo tiempo este proyecto de ley que, como les decía, es una iniciativa parlamentaria, o sea, no es una iniciativa, digamos que directamente gubernamental.
Entonces, y también en ese proyecto de ley, si ustedes lo revisan, lo leen, pues hay digamos que un apartado específico para la generación de esos incentivos para la industria, para la producción de fertilizantes, digamos que hay allí. Entonces, yo creo que sí se va a dar el tema de cuándo va a ser efectivo. Probablemente pues dependerá de las dinámicas, digamos que de priorización, por ejemplo, este proyecto de ley qué nivel de priorización tenga dentro de las conversaciones en el Congreso, también dentro de la agenda regulatoria que tiene el Ministerio, pues digamos que qué lugar ocupe. Entonces un poco dependerá de unas dinámicas que no son tan de intención, porque la intención es clara. Y también dependerá pues de identificar cuál es el mecanismo adecuado para hacerlo, ¿sí? Porque pues allí lo que hay que tener en cuenta es que las responsabilidades que asume, digamos que cada entidad, dependen pues de sus funciones y de su marco de funciones general, entonces pues no se puede, digamos que buscar que una entidad exceda su marco de acción. Esa es la clave, pero yo creo que hay, de lo que ya está operativo, hay mucho de donde ya, digamos que hay mucho aprendido para lograr esta implementación y pues ya digamos que tiempo nos dirá. Yo no me atrevo aquí a decir va a ser por este camino, va a ser por este otro, porque digamos que es una conversación que está latente. Vale, y otra pregunta es, ya desde este lado de la universidad, de la academia, pensando en los laboratorios, que pues este espacio está liderado por la Dirección de Laboratorios de la Universidad del Valle. Un interés que tenemos es muy puntual, tiene que ver con eso que tú dijiste de la certificación, del origen, de esas pruebas especializadas que necesita el hidrógeno para ser comercializado. Me llama mucho la atención lo que dices de que el ICONTEC tiene esas mesas de trabajo en torno a esto. Una pregunta muy puntual es cómo se puede participar en esas mesas de trabajo. Bueno, no soy yo la persona del ICONTEC, pero en las reuniones en las que he participado con ellos, lo que sé es que uno puede hacer como el acercamiento. De hecho, digamos que la academia ha jugado un papel muy importante. Pues es que no, de pronto, probablemente no todas las universidades, pero por ejemplo, como La Guajira es un hub estratégico para los proyectos de hidrógeno, entonces las universidades de La Guajira han estado vinculadas por ejemplo, a las giras, las dos cámaras que existen de hidrógeno, tanto Hidrógeno Colombia como la Cámara de Gases Renovables de la ANDI, han hecho, digamos, giras en las regiones y ellos articulan, invitan a las universidades, entonces es una manera de mantenerse en la conversación. También hay mesas a las que digamos que, por ejemplo, en estas mesas de instauración de la construcción del COMPES, hubo mesas para el sector privado y también para el sector público y o sea, se invitaban también a universidades. Entonces, que a veces el problema está en que quien tiene digamos que la tarea de hacer la invitación a lo mejor no conoce a todos los posibles actores. Entonces, allí, desde mi experiencia de la academia, es levantar la mano, hacerse notar, buscar a la persona y pues manifestar el interés. Porque de hecho también, y sé que, y lo he visto pues por las redes sociales del ministerio, que también han hecho acercamientos y visitas a un laboratorio que tiene la Universidad de Antioquia con temas de hidrógeno, de proyectos de generación y pilotos, bueno, pilotos no vamos a decir como a escala laboratorio, pero probando cosas, es decir, tratando de desarrollar conocimiento y innovación también a título país y no esperándonos a siempre importar la tecnología que desarrollan en otras partes. Ahora, en cuanto a las mesas del ICONTEC, hay muchas oportunidades. O sea, si ustedes van y revisan las normas técnicas que ellos ya, digamos que tienen adaptadas para el país, se identifican necesidades de capacidades en laboratorios. Hay muchísimas. Eh, por ejemplo, los proyectos que ya han estado como avanzando en el país, el bus de hidrógeno y los otros digamos de los que se tienen noticias, cuando ellos hacen sus socializaciones, comentan que les ha tocado recurrir a ir a buscar laboratorios en Estados Unidos, a buscar capacidades que aquí en el país no se tienen. Y en una fase inicial, pues va a ser crítico. Entonces las universidades juegan un papel importante, tanto en el desarrollo de capacidades a escala laboratorio, como en el desarrollo de proyectos adaptados a las necesidades y a las oportunidades en Colombia. Entonces,
súper importante y yo digo que ahí sí la tarea de ser intensos, de decir un, dos, tres por mí, un, dos, tres por mí a todo el que haya que decir, para Ok. que Tenemos una pregunta en el chat con la cual yo creo que cerraríamos el espacio. Dice, en términos de incentivos tributarios hay que incentivar tanto la producción como la demanda. Hay otros tipos de incentivos. El Estado tiene idea de cuál es el nivel de la inversión e incentivos para poder cumplir con esas metas de producción de hidrógeno en Colombia a 2030 y después. no está tan claro actualmente, pero sí sé que hay, digamos que auspiciado por Cooperación Internacional, un par de estudios de demanda, que de hecho creo que uno de ellos ya está casi listo, al respecto. Creo que esos estudios de demanda están más enfocados en la identificación de oportunidades, pero no en el costeo, ¿no? Y esa es una tarea que probablemente pues a la hora de dar su aval para la creación de incentivos a la demanda desde el Ministerio de Hacienda, pues tendrán que hacer una revisión de eso, qué implicaciones tiene. Pero tanto el COMPES como el proyecto de ley mencionan esos incentivos a la demanda. Entonces, digamos que ya hacen parte de la agenda, no es algo que ya esté formalmente establecido, pero es algo en lo que pues todos los actores involucrados están ahí interesados y se están haciendo, digamos que las tareas pertinentes de levantar la información y de tener pues, las proyecciones al respecto. Vale, Andrea, muchísimas gracias por este espacio y por toda esta información compartida. Siento que se nos quedó pequeño el espacio. Creo que este tema de incentivos y de esta normatividad es supremamente pertinente, pero es bastante amplio. Entonces, yo aquí me atrevo a decir que en un futuro muy cercano posiblemente te volveremos a invitar. Entonces, muchas gracias a toda la audiencia y bueno, estaremos notificándole a todos cuando volvamos a hacer este espacio, en la próxima sesión. Muchas gracias. Bueno, a ti, Julio César, y a todos, pues muchas gracias por la asistencia y bueno, espero que haya sido de utilidad. Un feliz día. Feliz día. Hasta luego.